¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena semana. Así empieza la edición de hoy de MBD Noticias Central, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad y con Julieta Núñez Tomás, aún en la co-conducción. ¿Cómo anda, Julieta? Muy bien, Martín, muchas gracias. Marco Elagún, porque sigue... Por una semanita. Exactamente, disfrutando de sus vacaciones, Natalia Nogués. Es verdad. Y esta semana la tendremos a Julieta, que luego seguirá, como siempre, participando de nuestras diferentes ediciones. Empezamos con el repaso informativo, ¿verdad? Es verdad, Martín. Vamos a empezar porque hay asuntos que vienen del fin de semana, que generan preocupación. Ocurre que este sábado de madrugada, 2 policías mataron a un joven de 26 años en la esquina de Berna y Cuba, en la Villa del Cerro. Los policías declararon que le dispararon porque pensaron que estaba armado. La Fiscalía busca determinar responsabilidades y, mientras tanto, aplicó medidas limitativas a estos 2 policías involucrados. Es así, Martín, y desde el Ministerio del Interior dijeron que si los funcionarios policiales cometieron un error, tienen que pagar. Por tanto, la familia de la víctima pide que los testigos que vieron el episodio aporten sus testimonios sin miedo, y organizaciones del Cerro afirman que los abusos policiales en el barrio son moneda corriente. Este es el primer tema de la semana, como siempre tenemos unos cuantos más. Y los vamos a ver en titulares. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado aprobó el informe de la Comisión de Ética Partidaria que apercibió al exministro de Ambiente, Adrián Peña. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, criticó a Mario Lallera por responsabilizar al exministro Bonomi en el caso que investiga las visitas del narco mexicano González Valencia a Moravito. El directorio del Partido Nacional analizó las derivaciones del caso Astesiano. Hubo cuestionamientos al sociólogo Gustavo Leal y al exfiscal Jorge Díaz. La fiscal Fossati solicitó imputar a otro excónsul uruguayo en Rusia por su participación en la red de tramitación de pasaportes. Con cambios al proyecto, se aprobó el pliego de licitación para la planta potabilizadora de Arasatí. Hubo reacciones del sindicato y del director por la oposición. Un relevamiento realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas concluye que este año la canasta de útiles escolares tuvo un aumento de 14,05%. En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, hacen un llamado a donar ya que las listas de espera aumentaron debido a la pandemia. El gobierno de El Salvador trasladó a 2.000 personas privadas de libertad catalogadas como pandilleros y pandilleras al centro de confinamiento del terrorismo, una nueva cárcel presentada como la más grande de América. Asaltante con patente, la compañía, los muchachos, los chovis y series 80 se llevaron los primeros premios del concurso de carnaval. Hoy columna con Juan Castel. Les agradecemos por estar del otro lado y les recordamos, como siempre, que nos pueden seguir por las plataformas mediante tvciudad.ui. Comienza ahora la recorrida por los móviles con Martín Rodríguez. Mucho móvil de arranque en esta jornada, y justamente el día que tuvo pronunciamientos políticos, ¿no? Políticos partidarios, empezamos saludando a Diego Martini en la edición central de hoy para que avance sobre ese contenido. ¿Cómo te va, Diego? Martín y Julieta, muy buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en la calle Juan Carlos Gómez y Sarandí. Atrás está la sede del Partido Nacional, donde llegó hace un rato el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a reunirse con la bancada de senadores, tema que convoca información de la seguridad pública e información sobre los cambios en la cúpula policial. Estaremos ampliando eso, pero hoy también el ministro del Interior se expresó a través de su cuenta de Twitter sobre la declaración que dio Mario Lallera ante la Fiscalía. Gracias, Diego. Semana de vuelta a clases. Martín Duarte adelanta el tema que va a desarrollar. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Julieta, ¿cómo están? Sí, vamos a estar hablando prácticamente en una semana, se da el comienzo del año lectivo y bueno, nos vinimos hasta Demu, Montevideo, para estar haciendo una mirada transversal a propósito de lo que viene ocurriendo en torno a las tomas de hora. También preparamos un informe en torno al aumento de lo que es la canasta de útiles escolares. ¿Qué mirada tiene Ademu sobre el tema? La transformación educativa estará sobre la mesa también en minutos en Móvil en Vivo por aquí. Derechos humanos cuestionados, agrego. Móvil de Macarena Vico, también de arranque. ¿Cómo te va, Maca? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes y saludo para Julieta también. Estamos a las afueras de Serpaje, el Servicio de Paz y Justicia, justamente, como tú decías, para hacer una repercusión, otra mirada acerca del tema de portada, del asesinato de un joven en el barrio Cerro, a manos de 2 efectivos policiales que está siendo investigado en este momento por el Ministerio del Interior y del que vamos a estar hablando justamente con Serpaje para ver cuál es la mirada de este servicio que hace además el año pasado abrió un servicio para quienes realizan denuncias policiales, poder asesorarse, realizan denuncias de abuso policial en el marco justamente de la implementación de la Ley de Urgente Consideración.
Modificado el pliego licitatorio del proyecto Neptuno, lo escuchábamos recientemente en titulares. Hablan sobre esto voces sindicales y opositoras. Un costo de más de 800 billones de dólares al cabo de los 20 años de contrato, más de 300 billones de dólares superior a lo que costaría este proyecto realizado con gestión pública aquí desde OCE. Esto viene detrás con los lineamientos de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto con respecto a la deuda pública y una forma simplemente contable de querer terminar un periodo de gobierno con determinado nivel de deuda, trasladando de una enorme deuda en definitiva, porque la plata es la misma y es más cara, a las siguientes administraciones. Y nos quedamos en tema. Una de las voces que recién repasábamos era la de Edgardo Ortuño, representante del Frente Amplio en el directorio de OCE. Así es, él aseguró que esta modificación no soluciona el problema de abastecimiento de agua y que el modelo de negocios tiene un sobrecosto de unos 300 millones de dólares. El proyecto aprobado incrementa la capacidad de producción de la planta y del reservorio de agua dulce, lo que permitirá atender parte de los problemas de salinidad del agua del Río de la Plata. Sin embargo, Ortuño insistió en sus críticas al modelo de negocios, ya que supone que el privado operará la planta y OCE pagará por la disponibilidad de la infraestructura. El financiamiento, el mantenimiento, ahora se incorpora que también realizará la operación de la toma de agua y del reservorio de agua dulce que permitirá operar la planta durante eventos de salinidad, y por todo esto OCE pagará más de 40 millones de dólares al año por este contrato de servicio de disponibilidad de la infraestructura para poder brindar el servicio a la población, un costo de más de 800 billones de dólares al cabo de los 20 años de contrato, más de 300 billones de dólares superior a lo que costaría este proyecto realizado con gestión pública aquí desde OCE. Según Ortuño, para atender el problema del abastecimiento que el proyecto Neptuno no soluciona, se deberá seguir adelante con la construcción de una represa en Casupá y otra en el arroyo Solís Chico. Lo escuchábamos hace segundos, Martín. El sindicato también cuestionó la aprobación de este proyecto. Claro, habló el presidente del sindicato de OCE, Federico Kramerman, y dijo que OCE tenía recursos propios para financiar el proyecto, lo que, entre otras cosas, le generaría ahorro. Más allá de la solución técnica concreta, con las polémicas que trae con respecto a las cuestiones de la cianobacteria, la salinidad y demás, vemos con enorme preocupación el modelo financiero que está detrás de este proyecto. Estamos hablando de que el privado hará una inversión del entorno de los 250 millones de dólares, según lo que aprobó el directorio el pasado viernes, y que luego con el formato de contrato de pagar un canon, una especie de alquiler por 20 años, implica que la OCE va a terminar gastando más de 600 millones de dólares por algo que el privado gasta 250, cuando en realidad la OCE podría estar tomando una línea de crédito y hacer la obra como cualquier obra tradicional de infraestructura que realiza el Estado uruguayo. Es decir, es un negocio que va a comprometer fuertemente el presupuesto de OCE y que hasta ahora las autoridades no han dicho de dónde saldrá el dinero, que solo hay dos posibilidades. O bien se van a ver reducidas los gastos de la OCE y las inversiones de la OCE a futuro, o se va a trasladar al costo de la tarifa. OCE tiene línea de crédito abierta con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Comisión Andina de Fomento. Esto viene detrás con los lineamientos de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto con respecto a la deuda pública y una forma simplemente contable de querer terminar un periodo de gobierno con determinado nivel de deuda, trasladando de una enorme deuda en definitiva, porque la plata es la misma y es más cara, a las siguientes administraciones. Kramerman explicó que el gremio presentó un recurso administrativo contra el proyecto, que aún no tuvo respuesta del directorio, y adelantó que se presentarán nuevas acciones legales, al tiempo que en los próximos días se definirá el plan de acción para oponerse a la iniciativa. Vamos a cambiar de tema ahora, porque el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado aprobó el informe de la Comisión de Ética Partidaria que el viernes pasado había recomendado apercibir al exministro de Ambiente, Adrián Peña, por el manejo público que hizo de su formación universitaria. Y si bien la comisión partidaria puede retomar este tema, los sectores mayoritarios ya lo consideran laudado. El Comité Ejecutivo Colorado sesionó hoy y, según un comunicado, resolvió aprobar el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Ética y Conducta Política del partido con relación a Peña. En el mensaje oficial emitido tras la reunión, se agrega que el dictamen de la Comisión de Ética expresa el pensamiento del Comité Ejecutivo.
El fallo, hoy respaldado, se adoptó por unanimidad y se hizo público el viernes pasado. Incluyó la recomendación de apercibir a Peña por conducta impropia y negligencia. Fuentes políticas consultadas afirmaron ante MBD Noticias que el apercibimiento en esta ocasión se entiende una sanción suficiente, teniendo en cuenta que previamente el directamente involucrado, Adrián Peña, renunció a un cargo político. Sin perjuicio de ello, si alguna persona afiliada al Partido Colorado pretendiera reconsiderar el asunto, puede hacerlo planteándolo ante la convención partidaria. Peña renunció al cargo de ministro de Ambiente el 30 de enero, luego de que se supiera públicamente que se había presentado como licenciado en Administración de Empresas sin haber terminado la carrera cursada en la Universidad Católica del Uruguay. El exministro es el coordinador político del sector Colorado Ciudadanos y actualmente se encuentra de licencia. Según se anunció el día de su renuncia al gabinete, cuando se reintegre ocupará su banca en el Senado. Y cambiando un poco de tema, el presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde, dijo que la filtración de los mensajes del ex custodio presidencial, Alejandro Astesiano, son un operativo político. Y entre otras cosas también cuestionó al referente frente amplista en materia de seguridad, Gustavo Leal, debido a que se reunió con el padre de Astesiano. Nosotros queremos saber por qué hizo 700 kilómetros para ir a hablar con la familia de alguien que está en medio de un proceso. Y además hay otras cosas que estos días nos están llamando la atención. Por ejemplo, me refiero directamente y concretamente al caso del fiscal Díaz, que ahora ya no está más ajeno a este tema, sino que está opinando como jurista, como doctrino, en fin, no sé, creo que ha asumido la vocería y la representatividad política ahora del Frente Amplio. Para nosotros es preocupante que un ex jerarca esté dictando normas de fiscalía, que esté dictando normas de cómo debe proceder la fiscalía, cuando nos dice que el ir en calidad de testigo es obligatorio, y es obligatorio decir la verdad, pero que ir en calidad de indagado, él podría mentir o podría no comparecer. Desde el punto de vista político, ¿de verdad estamos diciendo que puede ir alguien que está involucrado en un tema que ha movido las altas esferas del país, que puede ir a mentir o no ir? ¿Cuál es la razón por qué sale todo eso? ¿Por qué se están filtrando? ¿Por qué se van a algunos medios? ¿Por qué se opera políticamente? ¿Hay un operativo político acá? Yo creo que, en fin, yo no puedo probarlo, pero tengo cada vez menos dudas. Por otra parte, el presidente del directorio, Pablo Iturralde, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se reunirán en los próximos días para abordar la preocupación de los partidos sobre el relacionamiento político para evitar el aumento de la grieta. Atención, información de último momento que ha publicado en su cuenta personal de Twitter el periodista Gabriel Pereira. La fiscal Gabriela Fossati decidió hacer, ahí están viendo el tuit del periodista Pereira, una serie de denuncias por difamación e injurias. Entre las personas denunciadas está el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. También está el director de la revista Caras y Caretas, Alberto Grille, y 3 usuarios de redes sociales. Vamos a desarrollar esto más adelante seguramente. Así es, y seguimos en tema porque la fiscal Fossati también en las últimas horas decidió imputar a una persona más en el marco de la investigación sobre la tramitación irregular de pasaportes. En este caso es otro excónsul uruguayo en Rusia. Y es el segundo funcionario de Cancillería en ser imputado. Tras haber formalizado a Stefano Di Conza, ex cónsul uruguayo en Rusia, por 14 delitos de suposición de Estado civil, la fiscal de flagrancia, Gabriela Fossati, solicitó ante el juzgado realizar una audiencia de formalización para otro ex cónsul. Se trata de Gustavo Piegas, según consta en resolución a la que accedió el observador. La audiencia será el 7 de marzo ante el juez Alejandro Astesiano, el mismo que está al frente de la trama de los pasaportes rusos en las que se involucró Alejandro Astesiano desde el 25 de septiembre del año pasado. En caso de ser imputado el excónsul, será el segundo funcionario de la Cancillería uruguaya. Según el observador, en febrero la justicia dispuso el cierre de fronteras para Piegas, que actualmente ocupan cargo en la Embajada uruguaya en Washington, D.C. La imputación que tuvo Stefano Di Conza, quien salió de la prisión tras pagar una fianza de $25.000, marcó que tuvo intervención en 77 expedientes. En audiencia, Fossati refirió a 5 de ellos, donde detectó 11 inscripciones adulteradas. Según explicó, una vez que se documentaba en forma legal que un ciudadano ruso tenía derecho a un pasaporte uruguayo, se desprendían varios trámites apócrifos.
Muy bien, les cambiamos ahora de tema. Les comentamos que una encuesta de Factum de enero y febrero establece que el Frente Amplio lidera la intención de voto con 41%, el Partido Nacional a su vez marca 26% y Cabildo Abierto 9%. Hasta ahí los tres primeros lugares. En el cuarto escalón aparece el Partido Colorado con 6%, luego el Partido Independiente con 4%, también suman 4% los demás partidos, ¿no? Todos juntos, y luego aparece con 3% la gente que se inclina o por el voto en blanco o por el voto anulado. El otro detalle importante que queda pendiente es que un 7% de las personas consultadas no manifiesta por ahora preferencia. El Partido Colorado fue el que más perdió, pasando de 12% en 2019 a 6% en el último informe de la consultora, que midió el respaldo popular a los partidos en enero y febrero de este año. Cabildo Abierto fue el segundo que más perdió, de 11 a 9%, y el Partido Nacional el tercero, marcando actualmente 26% de apoyo contra el 29 de octubre de 2019. Entre los tres socios principales de la coalición suman 11 puntos menos de apoyo, que se reducen en el total gracias a que el Partido Independiente parece haber ampliado su base electoral, que en 2019 fue de 1% y en enero y febrero de este año llegó a 4%. Con respecto a los datos de octubre pasado, el Partido Nacional cayó de 27 a 26%, Cabildo Abierto subió de 8 a 9%, el Partido Colorado pasó de 8 a 6%, mientras que el Partido Independiente, como ya se indicó, sumó un punto para llegar a 4%, siendo el único del oficialismo que creció electoralmente. Por su parte, en enero y febrero el Frente Amplio midió 41%, igual que en octubre de 2022, pero 2 puntos más que en 2019, cuando alcanzó el 39%. Ahora vamos a desarrollar uno de los temas que adelantábamos al inicio. Para eso hacemos contacto con Diego Martini, que se encuentra en la sede del Partido Nacional. Adelante, Diego. Así es, compañeros, seguimos en la sede del Partido Nacional, donde ya se retiró el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que vino a solicitud de la bancada de senadores a entregar un informe sobre los cambios que hubo en la cúpula policial. Ya hace unas cuantas semanas se dio una explicación formal, digamos, para los senadores entonces que solicitaron, y se dieron las explicaciones del caso. Ya se retiró el ministro Heber sin hacer declaraciones. Se acaba de retirar el senador Jorge Gandini, que debía retirarse antes. En unos minutos va a estar saliendo alguno de los senadores para brindar declaraciones a la prensa. Hoy habló el ministro Heber a través de su cuenta de Twitter, a través de una información que fue divulgada por el diario El País. Se dio a conocer parte de lo que fue la declaración de Mario Lallera, exdirector nacional de policía, ante el fiscal de delitos económicos y complejos, Ricardo Lagner. Ricardo Lagner fue hasta diciembre fiscal de delitos económicos y complejos, porque ya desde este año pasó a otra fiscalía de ciberdelitos que fue creada, y en esa declaración del 15 de diciembre a la que accedió El País, Lallera apuntó a que el conocimiento que tenía de lo que fueron las visitas de González Valencia, narcotraficante mexicano, integrante del cártel de los Queenies, a Moravito, el mafioso italiano que estaba detenido en cárcel central, se dio con el conocimiento y apuntó al propio ministro Bonomi. Lo que dijo Lallera es que estas visitas eran por parte de pedido, obviamente, del propio González Valencia, y que se intentaba cumplir con aspectos vinculados a los derechos humanos, que eran pedidos por visita conyugal que iba a realizar entonces González Valencia a la cárcel central, donde se comprobó que veía a Rocco Moravito. Heber fue duro con las declaraciones de Lallera y dijo que no puede ser que nadie supiera esto. Veamos más en este tape. El pasado 15 de diciembre, Mario Lallera brindó testimonio ante el fiscal de delitos económicos y complejos, Ricardo Lagner. Esto como parte de la investigación de la fuga del mafioso italiano Rocco Moravito de cárcel central en junio de 2019. En su declaración, Lallera aseguró no estar en conocimiento de traslados o tratos especiales que tenía el mafioso italiano, según publicó el diario El País. El fiscal le consultó a Lallera sobre las supuestas visitas que hacía Gerardo González Valencia, narcotraficante mexicano, integrante del cártel Los Queenies, preso en la sede de la Guardia Republicana. Nadie me informó. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué más quiere que le diga?, respondió Lallera. El exdirector declaró que tanto la policía que él dirigía como las autoridades del Ministerio del Interior eran conscientes de las visitas de González Valencia a cárcel central, porque en cada viaje necesitaban los apoyos del resto de los policías. Indudablemente era un tema, pero bueno, la responsabilidad en este caso, en esta decisión, es política, en el sentido de que la da el ministro, dijo Lallera, y señaló a Bonomi, quien falleció el año pasado. Según Lallera, la orden de Bonomi había sido atender el tema de los derechos humanos de González Valencia, en tanto no podía tener visitas
visitas conyugales con su esposa con privacidad en la Guardia Republicana porque el contenedor que le habían armado para su arresto no contaba con el suficiente aislamiento acústico. A esto respondió el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en su cuenta de Twitter. Aseguró que son increíbles las declaraciones en las que la Llera asegura no tener conocimiento del traslado del narcotraficante más peligroso de América, que según la Fiscalía se entrevistó con Moravito en 13 oportunidades. Además, lanzó la pregunta sobre si Jorge Vázquez, ex subsecretario del Ministerio, o el director del Instituto Nacional de Rehabilitación tampoco sabían de la situación. Cuando González Valencia fue derivado a la sede de la Guardia Republicana a cumplir su reclusión, el director del INR era Gonzalo La Rosa, que ocupó ese cargo hasta noviembre de 2018. Luego fue relevado por Alberto Gadea, que renunció tras la fuga de Rocco Moravito en junio de 2019. El joven... Seguimos adelante con otras informaciones. El joven Santiago Barreto fue asesinado este fin de semana por 2 policías y por ese motivo familiares, pero también organizaciones sociales y vecinos y vecinas de su barrio están por estas horas pidiendo justicia. Y mientras la Fiscalía busca determinar las responsabilidades para este caso, colectivos del barrio denuncian que el abuso policial es moneda corriente. Los familiares de Santiago Barreto, el joven de 26 años que fue asesinado a tiros por 2 policías en las inmediaciones de las calles Berna y Cuba, en el barrio del Cerro, siguen movilizándose para exigir justicia. Según relató la familia, Barreto se había juntado el sábado con amigos en el barrio Santa Catalina y alrededor de las 3 de la mañana salió en su moto hacia el Cerro para encontrarse con alguien en la puerta de un baile. El joven no tenía licencia para conducir y, según contó su tío, ese fue el motivo que lo llevó a evadir el control policial. La persecución policial terminó con Barreto cayendo al piso con un disparo, una secuencia que quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona. Fue trasladado por la policía a un centro de salud, donde se constataron 2 heridas de bala. Ante la fiscalía, los policías dijeron que dispararon porque vieron un movimiento brusco y pensaron que el joven tenía un arma, pero luego no se encontró ninguna en la escena. La familia realizó un corte de calle ayer para pedir justicia y que el hecho no quede impune. No están conformes con las medidas limitativas que la fiscalía dispuso hasta el momento y consideran que los policías involucrados no deberían estar en sus hogares. También solicitaron que quienes presenciaron el hecho concurran a declarar y denunciaron que hay testigos que no quieren hablar por temor a represalias. Esta mañana, Santiago González, director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, dijo a Canal 10 que hay una investigación totalmente transparente por parte del Ministerio del Interior y de la fiscal. Veremos qué es lo que pasó. Si cometieron un error, tienen que pagar el error, agregó. Desde el Ateneo del Cerro, una organización de la zona presente en las movilizaciones, señalaron a MBD Noticias que es una situación igualmente injusta y cotidiana. Estas situaciones de abuso policial vemos cotidianamente y es algo que, bueno, que no es nuevo, que ya tiene sus cuantas décadas en las barriadas y que, bueno, que se profundiza, se agudiza con toda la tecnificación policial que existe y, bueno, que obviamente repercute en los de abajo, ¿no? En las y los de abajo y fundamentalmente en los gurises, en las gurisas jóvenes de nuestras barriadas, donde, bueno, ven la prepotencia policial cotidianamente, el hostigamiento y, claro, la impunidad genera este tipo de situaciones, ¿no? Donde, bueno, sentirse con tanto respaldo, con tanta impunidad, bueno, llega a asesinar a un chiquilín, a un joven, al futuro del barrio, bueno, de forma tan cobarde y tan injusta, ¿no? Vamos a desarrollar este mismo tema con voces del Servicio de Paz y Justicia del Uruguay. Allí mismo se encuentra Macarena Vico. Macarena, adelante. Sí, Julieta, como decías, para dar otra mirada sobre este caso, es que estamos junto a Tamara Zamudio y Andrea Sorondo, justamente, para hablar cuál ha sido este primer acercamiento sobre el caso, qué pueden decir desde este servicio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, bueno, es un caso y un hecho brutal de violencia policial. Para nosotros deja marcado y en evidencia lo que vienen siendo 2 aspectos fundamentales y centrales de lo que tiene que ver con la política desarrollada por el Ministerio de Seguridad, que es, bueno, por un lado, el avance, digamos, de un constructo normativo que avala y permite una represión policial mayor y una acción policial violenta en las situaciones que se puedan generar en el territorio. Y también, por otro lado, bueno, esto, ¿no? La práctica policial que instalada en territorio, fomentada por el actual gobierno, que tiene que ver con una práctica sin duda muy abusiva sobre el territorio y que le permite y habilita, ¿no?, con este constructo normativo a poder avanzar de una forma violenta, teniendo marcos, digamos, que pueden revestir cierta impunidad, como es el caso de la legítima defensa, que fue ampliada en su consideración en la Ley de Urgente Consideración aprobada en el año de 2020. Entonces, creemos que estas situaciones se vienen repitiendo, se vienen dando. Hay registro de al menos 5 casos de situaciones de legítima defensa donde
donde está involucrada la policía, y por eso nos parece grave y muy preocupante y alarmante, diría yo, la situación que se viene suscitando cada vez más en relación a los conflictos o a la resolución de estos conflictos de forma violenta y abusiva por parte de la policía. Sí señalar en este caso que creemos, creemos que, bueno, que ayuda a poder combatir la impunidad que se genera el hecho de que existen, bueno, registros fílmicos por parte de algunos vecinos que se acercaron a la situación, digamos, se acercaron a esa situación en el momento, digamos. El registro es importante porque es una prueba, digamos, y además es una prueba para toda la ciudadanía en general en relación a los hechos que se pueden, pueden darse, digamos, en el territorio. Y también, bueno, esta manifestación que ha surgido en el barrio y que da cuenta no solamente de la situación puntual, sino también de un hartazgo o por lo menos una problematización por parte de los vecinos y las vecinas de cómo viene siendo el trato policial en los barrios. ¿Qué tipo de seguimiento o acompañamiento pueden llegar a hacer desde Serpaj? Bien, o sea, en realidad nosotros contamos con un espacio de asesoramiento a situaciones de violencia o de abuso policial, y bueno, un poco desde ahí tratamos de apoyar o de brindar apoyo a las situaciones que se puedan generar o que puedan aproximarse, digamos, a nuestra organización, tanto en unas cuestiones de consulta o de asesoramiento, como también de apoyo en situaciones que tienen que ver con los procesos penales. Nuestra intención es también, y tratamos de difundir información que tienen que ver no solamente con los aspectos normativos, digamos, que hoy en día la Ley de Urgente Consideración y la Ley de Procedimiento Policial avala o establece para el contacto con la ciudadanía, sino también algunas recomendaciones en este sentido para tratar, bueno, de promover la mayor garantía de derechos en el momento del abordaje policial, aunque es esto, ¿no? Venimos viendo situaciones donde hay una acción ya inmediatamente violenta, abusiva y en algunas ocasiones homicida, que poco margen deja a la ciudadanía para poder actuar o tratar de disuadir el conflicto que se pueda estar generando. Bien, Andrea, por último consultarte, desde el Comité contra la Tortura ustedes presentaron este tema para que tuvieran una apreciación sobre lo que pasa en Uruguay justamente con lo que es el abuso policial. ¿Cuál fue en ese momento la repercusión que tuvo? Bien. Sí, lo que es importante también destacar que Serpaj viene hace décadas marcando justamente lo que es un accionar de la policía, ¿no? Que si bien tiene décadas este tema, pero bueno, hay un hito importante que es la Ley de Creación de Procedimientos Policiales, y bueno, efectivamente en el 2022 estuvimos en el Comité contra la Tortura y también en el Comité de Derechos Humanos, donde bueno, se expusieron las principales preocupaciones, ¿no? Y se sugirieron también recomendaciones frente a las modificaciones que tuvo la Ley de Urgente Consideración en esta temática, donde sí claramente se reconoce y se sugiere, ¿no? Se recomienda al Estado justamente lo que tiene que ver con la arbitrariedad de la policía, las mayores facultades que tiene, ¿no? Y bueno, estamos frente a un consenso punitivo, ¿no? Esto como mencionó Tamara, de que hay una gestión efectivamente por parte de la policía para tratar los conflictos sociales que pone el orden público sobre los derechos humanos, ¿no? Por eso también cuando decimos que estamos frente a una situación de abuso policial, como es este caso que de días atrás, ¿no? Estamos frente a un delito de la policía que terminó con la muerte de una persona, sin respetar ningún tipo de protocolo ni reglamentación que fija y pauta la ley. Entonces sí hay una alarma, ¿no? Hay una recomendación justamente a ver estas normativas que son las que nos rigen, que generan este tipo de arbitrariedades y abusos a la hora de accionar. Bien, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, es todo por acá, compañeros. Seguimos con ustedes. Cambiamos ahora de tema y les comentamos que en 2022 se batió el récord de recursos de amparo reclamando prestaciones de salud no cubiertas. Hubo en total 1.400 juicios, según dijo Juan Cereta, del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. En el 2022, ahora tenemos los números, se batió el récord de recursos de amparo reclamando prestaciones de salud no cubiertas, llegamos a los 1.400 juicios. Se llegaron en el Uruguay, ¿no? A los 1.400 juicios, y nunca se había llegado a esa cifra. Quiere decir que estamos lejos, muy lejos de ni siquiera lograr mejorar la situación de Uruguay. Es cierto que es muy difícil lograr un índice cero, pero
pero bueno, venimos con un aumento cada año, se viene incrementando, y eso demuestra la diferente velocidad en los avances científicos respecto a la velocidad de inclusión de los fármacos en el sistema de salud, ¿no? Y de esos 1.400 casos, ¿en la mayoría la justicia le sigue dando la razón a los reclamantes? Sí, en un estudio que se acaba de publicar, que lo realizó el profesor Ettling, se habla más o menos de un 93% de éxito. Y tomamos lo mencionado al final de la nota que recién vimos por Sereta con respecto al ministro del Tribunal de Apelaciones, Edgardo Ettling, que preparó un estudio a propósito del tema referido que establece que los costos de las prestaciones de salud habilitadas por vía judicial son elevados, pero no comprometen las finanzas públicas. Y en ese sentido, el magistrado apunta o recomienda que el Poder Judicial, en conjunto con autoridades de salud pública, hagan un seguimiento de las y los pacientes tutelados para tener mejor información para tomar decisiones. En el periodo 2018-2021, en el Uruguay aumentó notoriamente la litigiosidad por vía de acciones de amparo, con el propósito de acceder a medicamentos y procedimientos de alto costo no financiados por el formulario terapéutico de medicamentos ni por el Plan Integral de Atención en Salud, señala un informe Edgardo Ettling, ministro del Tribunal de Apelaciones Civil. Ettling agrega que si bien los costos que implica sostener esta política judicial en materia de acceso a derechos de salud son elevados, no parecen comprometer las finanzas nacionales ni la sustentabilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud, cuyos fondos no financian la provisión de medicamentos ni la de procedimientos o dispositivos terapéuticos de alto costo. El ministro sugiere que los tribunales y las autoridades encargadas del cumplimiento de los amparos diseñen una estrategia de seguimiento de los pacientes y que sus resultados puedan ser conocidos por los organismos estatales y paraestatales encargados de las políticas de salud, por la población en general, por los operadores de derecho y por los organismos de justicia, lo que hasta el momento no existe. A los magistrados especialmente, ello podría servir como importante insumo para que sin perjuicio de su independencia puedan evaluar cómo deberían juzgarse estos casos en el futuro, concluye Ettling. Continuamos hablando de temas de salud porque el Instituto Nacional de Donación y Trasplante en 2022 recuperó las tasas históricas de donación y trasplante que se habían visto afectadas por la pandemia. De todos modos, en este momento hay unas 600 personas en espera y anualmente, es decir, por año hay entre 160 y 180 que reciben el trasplante de un órgano y entre 400 y 600 que reciben el trasplante de un tejido. Ya iremos a ese tema, ahora cambiamos de información. Es así y les comentamos que en el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, la Asociación de Trasplantados del Uruguay hace un llamado a donar. Y atención porque esta organización también llama a que la gente tenga lo que se define como buena adherencia a los tratamientos, porque ocurre que dejar de tomar, por ejemplo, la medicación puede afectar la posibilidad de que se concrete el trasplante. Para nosotros donar órgano, donar tejido es donar vida, ¿tá? Es ampliar de repente una vida que puede haber quedado trunca o no, porque digo, la donación puede venir de un paciente vivo, pero o sea, es continuar, es dar la esperanza, la segunda oportunidad, como decimos nosotros, y que eso esté en la sociedad en general para derribar posibles mitos o cosas que todavía perduran. Para nosotros es fundamental, además del agradecimiento, ¿no? Nosotros somos personas totalmente agradecidas. Estamos enfocados muchos en el tema de la calidad de vida, el tema de ha surgido algún problema con el tema de la toma de medicación, a pesar de que sea una cosa que vos decís, imposible que una persona que haya donado un trasplante pierda ese trasplante por no tomar la medicación. Y nos pasa, ¿sabés? Sobre todo con la población joven. Ahora cambiamos de tema, estamos muy cercanos al comienzo de clases y vamos a hablar sobre el precio de los útiles, algo que está en agenda en este momento. Para eso recibimos a Martín Duarte. Martín, adelante.
Sí, como tú decís, Julieta, estamos a una semana del comienzo de clases. Hoy preparamos un informe a propósito también de la canasta de útiles y ese aumento del 14,05% en comparación con el año pasado. Pero desde AEDEMU Montevideo también se está analizando la situación, en particular de las cosas que están faltando, ¿no?, a una semana del comienzo de clases. Por eso vinimos hasta aquí a conversar con la secretaria general, Karina Falla, para estar conversando, bueno, obviamente si estamos ya preparados o cómo lo están viendo también los maestros de cara a un inicio de clase que, bueno, que está en la puerta prácticamente, ¿no? Bueno, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Y sí, como tú decís, estamos a unos días del inicio de cursos con los chiquilines. Nosotros ya hemos comenzado el día 22. Y en un marco muy particular, porque está entre medio de la transformación educativa. Queríamos conocer, bueno, si los cursos se han brindado a tiempo, en qué situación estamos, ¿no? Bien, estamos en una situación que consideramos caótica, por varios motivos. Primero que nada, que al día de la fecha los cargos no se han cubierto en todas las escuelas y esto se debe a que hubieron algunas irregularidades, por llamarlo de alguna forma, en los procesos de elección de cargo. Sucedió que tenemos un sistema muy añejo, que es el programa AS400, que es un programa que tiene más de 20 años en primaria, y en el periodo que se estaban realizando las elecciones de cargo en la semana pasada, sucedió que dejó de funcionar. Eso hizo que se implicara un gran atraso en las elecciones, por eso ahora, a 5 días de comenzar, todavía las escuelas no cuentan con sus personales, con sus colectivos docentes completos. ¿Está cuantificado aproximadamente de cuánto puede ser los cargos no cubiertos? No tenemos el número exacto porque varía. Hay escuelas, según la zona donde están ubicadas, que están rondando todavía, que le faltan 6 maestros, por ejemplo. En mi escuela, que no es tan alejada, más céntrica, falta una maestra. Entonces, pero tenemos esa variable como promedio, podríamos decirle que capaz que en el torno de los 4 o 5 maestros. Te consultaba a propósito de la transformación educativa y bueno, los cambios que van a implicar a nivel de programa y también de la formación de docentes. ¿En qué situación se está en ese tema también, ¿no? Bueno, esa es otra problemática que tenemos frente a esta transformación educativa. Una cosa indispensable que deberíamos tener son los materiales teóricos, el nuevo programa. A la fecha en las escuelas este material en forma papel no ha llegado. Se nos han informado que a las maestras directoras se les va a entregar una partida ínfima, creo que ronda en los 2.500 pesos, para que las directoras se encarguen de cobrar esa partida, ir y hacer fotocopia de los materiales para que los colectivos tengan el material necesario para poder planificar esta nueva transformación educativa. Y de no ser así, que hasta la fecha no tenemos esa partida, estarían colgados en la página, pero hace un ratito nomás volvimos a ingresar a la página y no accedemos a esos materiales. Nos dice acceso denegado. Entonces es algo que nos preocupa enormemente no poder tener a nuestro alcance dichos materiales. Son fundamentales. Karina, hoy salimos a hacer un informe a propósito de materiales y cómo impacta también en el bolsillo y en la canasta de los uruguayos. Bueno, esta época del año donde veíamos que hay un incremento del 14,05% en aumento de útiles escolares. ¿Cómo es el abordaje también de los maestros, de los directores en situaciones y en escuelas que a veces son de contexto crítico y que más allá de la partida destinada a cuadernos y lápices, a veces no colman las expectativas de los docentes, ¿no? Exacto, como tú decís, el material que tenemos en las escuelas es muy escaso. Cuando uno piensa cómo terminamos el año pasado, en el 2022, por lo general, la mayoría de las escuelas de contextos más vulnerables no tenemos lápices, porque encontrar un lápiz en este tiempo en las escuelas es como un tesoro. Y estamos a la espera de las partidas que envía primaria en este tiempo, que en algunas escuelas sabemos que ya empezaron a entregar. Pero es un material muy básico. Son cuadernos, lápices, algunas gomas, algunos juegos de marcadores, algunas cascolas. Y ese es el material que se entrega por única vez en el año. Después hay que administrarlo y, bueno, hacer maravillas para que eso alcance. Karina, por último, el próximo 2 de marzo va a haber una asamblea abordando, me imagino, de todos estos temas que preocupan, ¿no? Sí, el próximo 2 de marzo tenemos la convocatoria Asamblea General porque entendemos que los grandes problemas que se presentan hoy en las escuelas no se están teniendo en cuenta. Hemos hecho una recorrida estos últimos días por algunas escuelas para ver las situaciones para comienzo y, por ejemplo, la situación edilicia de muchas escuelas es caótica. Están que se caen a pedazos.
falta pintura, mantenimiento, y eso nos preocupa enormemente. Bueno, la falta de cargos que te decía, que todavía están sin cubrir, y los grupos, sabes, que siguen estando superpoblados. Esa es la verdadera realidad de la educación pública. Muchas gracias por estos minutos. Karina Falla, secretaria general de ADEMU Montevideo, bueno, abordando esta situación complicada de cara al inicio de clases que bueno, comenzará el próximo lunes. Muchas gracias, Martín. Vamos a continuar hablando de este tema. Como les decíamos, tenemos datos para presentarles. El Sistema de Información de Precios al Consumidor de la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas publicó el relevamiento de precios de 55 artículos escolares realizado entre el 1 y el 16 de febrero. 38 de los 55 artículos subieron y solo 3 bajaron. A una semana del comienzo de clases, la canasta de útiles escolares y su lista de materiales es una de las principales preocupaciones de los grupos de padres. Según establece el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, en un grupo de 55 artículos, el incremento de precios fue del 14,05%, si uno los compara con los precios del año anterior. Con un aumento de casi el 40%, el pack de 48 hojas margen azul Tabaré fue el artículo que más subió su precio en la comparación interanual publicada por el Ministerio de Economía. También incrementaron por encima del 30% su valor las crayolas Acrylex, 12 unidades, cuadernolas Papiro tapa blanda 100 hojas y el pack 48 hojas cuadriculadas Tabaré. El precio promedio de un bolígrafo Bic es de 29 pesos y en el 2022 costaba 24 pesos. Y el de un lápiz negro Bic es de 18 pesos en este 2023 y su valor en el 2022 era de 13 pesos. Por su parte, los productos en los que este año se encontró mayor diferencia de precios, dependiendo del establecimiento donde se compren, fueron los cuadernos Papiro de 48 hojas, con un mínimo de 31 pesos y un máximo de 73, las cuadernolas tapas blancas Papiro de 70 hojas, con un costo que va entre los 62 y los 134 pesos. Dentro de los artículos que redujeron su precio, se encuentran los bolígrafos Pilot de punta de mental en blister de 2 unidades, con una rebaja del 5,36%. Los cuadernos rayados Papiros en espiral 48 hojas, que redujeron su valor en un 4,57%, y la goma lápiz Standler, en blister de 2 unidades, con una rebaja del 0,59%. Y el referente Frente Amplista en temas económicos, Daniel Olesker, dijo que hay sectores de la población o que la población en general perdió poder de compra en algunos rubros muy importantes como alimentos y supergas, porque en los últimos 3 años subieron por encima de la inflación y también por encima de los salarios. Es verdad, y esto afecta también al costo de los útiles escolares. En el ingreso de los hogares, ese gasto que tienen que hacer entre febrero y marzo los hogares para financiar un hijo, 2 hijos o los que tuvieran escolar, aumentó más que la inflación, y como la inflación aumentó más que su salario, porque mayoritariamente los salarios perdieron poder de compra en estos 3 años, el peso de este gasto que las familias hacen aumentó. Olesker comparó que en promedio una familia tenía en el 2020 un gasto de 3.066 pesos en útiles escolares, mientras que en el 2023 el monto destinado para comprar los mismos artículos es de 4.227 pesos, es decir, un 37,88% más. Esto cuando algunas franjas de trabajadores, como un docente grado 3 que trabaja 20 horas, incrementó su salario 24,5% entre el 2020 y el 2023. La diferencia entre el salario real y aumento de canasta de útiles para este grupo de trabajo es de 13,38%. Precio UI no releva todos los productos. Entonces, por ejemplo, las túnicas no están, y seguramente las túnicas aumentaron en un año más que el promedio de los trabajadores, de los salarios. Pero hice una canasta promedio y me dio aproximadamente que pasó de unos 3.000 y algo de pesos a 4.500 pesos, digamos, para 2 hijos, o sea, 4 cuadernolas. Bueno, ahí en el cuadrito que yo hice más o menos están los datos. Ese es más o menos el precio. Entonces, si un trabajador, un cajero de supermercado anda en 30.000 pesos y un docente grado 1, 20 horas anda en otro tanto, estamos hablando que puede pesar cerca del 10% de su ingreso mensual, en este mes concreto que lo hacen, comprar los utensilios para sus hijos. Muy bien, cambiamos de tema, Martín, porque el Instituto Nacional de Estadística proyecta terminar la difusión del Censo Nacional a finales de este año. Se trata de un trabajo de varios meses y que costará algo más de $20 millones.
El censo 2023 comenzó a ejecutarse el viernes con el control de direcciones que implica constatar en el campo el mapeo de los domicilios. Actualmente el Instituto Nacional de Estadísticas cuenta con un listado de 1.550.000 direcciones que abarcan a más de 650 localidades de zonas urbanas de todo el país. Una vez finalizada la primera etapa, el Censo Nacional comenzará los primeros días de abril y los datos serán divulgados por el INE en junio de 2023. Previo a realizar el trabajo de campo, la primera fase del censo implicará la apertura de un espacio para que las personas puedan autocensarse de manera digital. Para el trabajo de campo, el INE contratará entre 6.000 y 7.000 censistas. Cada uno deberá censar en promedio unas 220 viviendas. La institución informó que la forma para verificar que una persona que se identifica como censista realmente lo sea, contarán con gorro, chaleco, tablet, bolso y carnet debidamente identificados. Además, el INE puso a disposición de la población general el sitio web identificadores.censo2023.uy, que permitirá verificar si la persona que se presenta en cada vivienda realmente se trata de un censista. Vamos a cambiar de tema, porque el 1 de abril el boxeador uruguayo Joel Cano va a enfrentarse a su par argentino Jorge Nis en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel en pelea que será televisada por TV Ciudad. El deportista de 27 años contó que se prepara para este encuentro mientras también tiene otros 2 trabajos. Estamos metiéndole, como siempre, con mucha seriedad, mucho sacrificio, mucho sudor, metiéndole a full. Tengo una barbería que laburo en los horarios que tengo libre. Ahora empecé a laburar también en una confitería en Punta Carreta. Estoy todo el día, o sea, salgo de acá, me voy a trabajar, vuelvo, hago unos cortes de pelo y vuelvo de nuevo al gimnasio. Y estoy así todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. A su vez, el deportista del Cerro de Montevideo contó que su máximo anhelo es vivir de su profesión y llegar a convertirse en campeón del mundo. Primordial, querer vivir de esto. Y yo sé que voy a llegar, lo voy a lograr, no tengo dudas de eso. Y campeón del mundo, el sueño de todo boxeador, obviamente, llegar a pelear en Las Vegas, en Estados Unidos, lo que más deseo, lo que más anhelo, por mí, por mi hija, por mi familia, por mi madre, por mis compañeros que dan todo igual que yo por mí, se lo merecen y me lo merezco. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Buenas noches, abrimos el capítulo internacional y comenzamos por El Salvador porque entre críticas por parte de organismos y colectivos de derechos humanos, el gobierno de este país trasladó cerca de 2.000 presos catalogados como pandilleros al centro de confinamiento del terrorismo, una mega cárcel que se inauguró recientemente y fue presentada como la más grande de América. En las imágenes que fueron difundidas por las autoridades y que tuvieron amplia repercusión, se puede ver a los prisioneros semidesnudos, descalzos, rapados y amontonados. Por otra parte, en el medio de este contexto, periodistas de este país denuncian limitaciones al ejercicio de su labor que se han agravado desde el estado de excepción que rige ya casi hace un año. El gobierno de El Salvador trasladó el viernes a 2.000 presos, catalogados como pandilleros, desde la prisión La Esperanza al centro de confinamiento del terrorismo, una nueva cárcel con capacidad para 40.000 personas. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, difundió en sus redes sociales fotos y videos del traslado. Los criminales no causan ningún temor una vez que son despojados de la protección del Estado y los políticos corruptos y organismos internacionales que los financian y los defienden, escribió. La cárcel de 23 hectáreas fue inaugurada a finales de enero en el departamento de San Vicente, con críticas de la oposición política por denuncias sobre la construcción de la obra. Amnistía Internacional expresó preocupación porque la nueva prisión implique la posibilidad de amenazar los derechos humanos y suponer el escalamiento y continuidad de los abusos. La organización hizo un llamamiento al gobierno de cambiar de rumbo, considerando que la violencia de pandillas en el país debe ser abordada de manera integral y garantizando los derechos humanos de toda la población. En este sentido, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió más de 7.900 denuncias, la mayoría por detención
detenciones arbitrarias. En el marco del régimen de excepción impulsado en marzo pasado por el presidente ante el agravamiento de los delitos, se detuvieron a más de 60.000 personas. En paralelo, periodistas de este país denuncian limitaciones para ejercer su labor. Es el caso de Julia Gabarrete, del periódico digital El Faro, que afirmó a El País de Madrid que la ley Mordaza se ha instaurado en El Salvador y que publicar ciertas informaciones puede implicar prisión. Sabemos que existe toda una maquinaria mediática que está lista y disponible para sacar de contexto cualquier imagen y cualquier frase que enunciemos para simplemente denigrar y desacreditar nuestro trabajo. Cambiamos de tema, nos vamos a Brasil porque con Luis Ignacio Lula da Silva en la presidencia de este país, Brasil y Venezuela retomaron las relaciones diplomáticas que estaban suspendidas desde el 2019. El vínculo diplomático quedó en suspenso luego de que el expresidente Jair Bolsonaro reconociera al opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela. La Cancillería brasileña comunicó que la secretaria general de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha, recibió de manos del embajador de Venezuela, Manuel Badel, copias figurativas de sus cartas credenciales. Afirmó en una comunicación por Twitter que se abordó la normalización de las relaciones bilaterales y la reapertura de las respectivas embajadas. Buenas nuevas, se abre el camino para el reinicio de las relaciones diplomáticas entre la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Celebro la nueva etapa de hermandad y cooperación entre dos pueblos hermanos, escribió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su cuenta de Twitter el sábado. Las relaciones entre Brasil y Venezuela se retomaron con la vuelta de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia de Brasil el pasado 1 de enero. Tras los primeros contactos entre ambos gobiernos, la Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría chavista, aprobó por unanimidad la designación de Manuel Badel como embajador ante Brasil, después de que el gobierno brasileño le concediera las credenciales diplomáticas. Venezuela recibió el pasado 18 de enero al encargado de negocios de Brasil en su país, con lo que ambos países dieron un paso más hacia la normalización de sus relaciones bilaterales. El 20 de marzo, Argentina comienza sus celebraciones por los 40 años de democracia desde la última dictadura. Ese día se desarrolla en Buenos Aires el Foro Mundial de Derechos Humanos. Se esperan más de 20.000 participantes de 90 países en el evento organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, en una serie de iniciativas que culminará con una gran marcha en Plaza de Mayo el 24 de marzo, día en la que se conmemora la fecha del golpe militar de 1976. Nacido como una rama del Foro Social Mundial, la primera edición del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos se llevó a cabo en Brasil en 2013, seguida de Marruecos. El 2016 hubiera sido el año de Argentina, pero por la administración de entonces, la de centro derecha que encabezaba Mauricio Macri, no se concretó. A pesar de la pandemia, el proyecto nunca se abandonó y el 40 aniversario de la democracia, esa democracia que tanto costó recuperar, se ha convertido en la ocasión ideal, explica Fernanda Gil Lozano, académica, exdiputada y directora del centro. Este año también se cumplen 20 años de la decisión del gobierno de Néstor Kirchner de cancelar las leyes de obediencia debida y punto final, reiniciando los juicios contra militares. En este contexto, el ejecutivo del presidente Alberto Fernández se sumó como coorganizador del evento con más de 70 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Pasado mañana se van a cumplir los primeros 3 años del actual periodo de gobierno, o sea, de los 5 correspondientes al actual periodo de gobierno. Y en ese marco, vecinos y vecinas del barrio Nuevo Comienzo se van a movilizar hasta la Torre Ejecutiva reclamando soluciones habitacionales. Y esto se da, Martín, días antes de que se cumpla el último plazo para 3 familias cuyos referentes fueron formalizados por usurpación que, si se concreta esto, deben abandonar el predio o ir a la cárcel. Las vecinas y vecinos explicaron en un comunicado que tomaron la decisión frente a las negativas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a brindarles una alternativa. Las personas que viven en Nuevo Comienzo reclaman que el Ministerio acepte la propuesta de la Intendencia de Montevideo que cedería predios para realojarlos siempre y cuando el Ministerio se comprometa con la construcción de las viviendas. Ese compromiso es el que está esperando el fiscal Diego Pérez para dejar sin efecto el juicio, pero al no tenerla a mediados de marzo debería
procedería a hacer efectiva la sentencia de prisión. En el comunicado, las personas firmantes critican a la directora nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda, Florencia Arbeleche, por lo que señalan como promesas aún no cumplidas para las familias procesadas. En este sentido, señalaron que la intención también es mostrarle al presidente que su palabra no influyó en este ministerio, en referencia a las gestiones que el mandatario se comprometió a realizar en junio de 2021. ¿Cómo es tu nombre? Fabiana. ¿Aquí hay teléfono, Fabiana? Está mi teléfono ahí. Yo te voy a llamar. Usted me llama siempre Álvaro Delgado y me dice, vamos a ver qué hacemos. Bueno, yo no te puedo ofrecer solución. No, pero sí que nos escuche. Estamos para eso. Estamos. Para eso nos pagamos el sueldo. La concentración será bajo la consigna de igualdad y en la convocatoria aclaran que no queremos que nos regalen algo, estamos dispuestos a pagar nuestro lugar, que no mientan más y que no hagan culpa de los pobres la no ocupación en sus deberes de Estado. Además, Martín, este miércoles va a haber otra movilización frente a la Torre Ejecutiva, la sede de Presidencia, y en este caso será desde las 9:30 de la mañana por parte de la mesa del PAN, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la Sinrival. Claro, que le pedirán justamente al presidente Lacalle Pou un plan de reactivación para su empresa, que está en conflicto, sindicato correspondiente está en conflicto desde diciembre y por ende hay riesgo de que se pierdan 70 puestos de trabajo. La empresa el día 15 de febrero lo que dijo fue que aumentaron las ventas un 25%, cosa que es contradictorio. Lo que ellos nos dio a entender a nosotros que recuperaron un 25%, pero en la realidad, en la planta de elaboración, no se ve reflejado ese aumento de 25% como manejan ellos. En la última negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se analizó la viabilidad económica de la propuesta empresarial. Allí la patronal manifestó el compromiso de mantener abierta la panificadora, pero informó que no existe la posibilidad de un préstamo. Desde el 15 de febrero hasta la fecha no hemos tenido la producción necesaria para cubrir los pedidos, ¿no? O sea, tenemos una materia prima que la compramos en el día a día para aquellos productos que se piden o se pueden sostener, pero después lo demás, una incertidumbre. Nos están faltando bolsas para elaboraciones de pan de molde, el cual hay una deuda por parte de la empresa hacia el proveedor y a raíz de eso nos están entregando. O sea que los trabajadores hoy a la fecha creo que no tenemos más incertidumbres que en diciembre, que estábamos en movilizaciones. Un estudio del Instituto Cuesta Duarte plantea la necesidad de la inyección de fondos. Los trabajadores denuncian que la empresa no entregó toda la información. Lo que se le va a entregar al presidente es saber de qué manera el gobierno podría brindarle un préstamo a través de la financiación que puede ser del Banco República, que es un banco estatal. Las autoridades de la educación, les cuento cambiando de tema, resolvieron cambiar justamente la fecha de la primera ATD, Asamblea Técnico Docente de este año, ya que inicialmente la habían fijado para el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y esto motivó que recibieran críticas. En ese sentido, Martín, el CODICEN emitió un comunicado cambiándolo para el 9 de marzo y diciendo que la fijación del 8 había sido un error. Previamente, la Comisión Nacional de Género del Sindicato de Docentes de Formación en Educación calificó como un atropello la medida adoptada por el CODICEN, que ubicó la primera Asamblea Técnico Docente ATD del año para el 8 de marzo. En el comunicado emitido por los trabajadores se exige al Consejo de Formación Docente la modificación de la fecha de realización de las ATD locales, asegurando la máxima participación de las trabajadoras y los trabajadores, sin limitar el derecho constitucional de huelga. Señalaron además que la determinación de esa fecha como ATD es un atropello a las trabajadoras porque representan al 80% de todos los integrantes del Consejo. En ese marco, el CODICEN emitió una nueva circular informando que se cambió la fecha para el jueves 9. Y ahora es tiempo de columna con el resumen de los fallos del carnaval. Es verdad, fueron este fin de semana y por eso recibimos a Juanchi Castel. Juanchi, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. En la madrugada de ayer se dieron a conocer los 5 ganadores del Carnaval 2023. Hay que decirlo, sin mayores polémicas, por lo menos en los primeros puestos. Por ejemplo, Asaltantes con Patente. Lo habíamos dicho en esta misma columna, la murga más contundente de las que pasó por el Teatro de Verano, un espectáculo que encontró el humor cuando lo buscó, que criticó muchísimo, una murga que cantó muy bien, que hace emocionar en el cierre, que tiene en Germán Medina
además a una figura destacadísima. Yo creo que este es el año en el que Germán Medina, bueno, se convierte realmente en uno de esos referentes del carnaval. Generó las tres ruedas, un ida y vuelta con la gente, de eso que es para unos pocos elegidos en carnaval. Y además, esta murga creo que trajo un método al carnaval, no sé si llamarle método, pero lo cierto es que ajustó fragmentos de texto y modificó de una rueda a la otra, en las tres ruedas. No solamente en materia de mechas, la mecha es algo tradicional, es algo cortito. Acá, jugando ahí con el reglamento como corresponde, porque no hizo nada fuera del mismo, modificó algunas partes del espectáculo, algunos monólogos y algunas cuartetas también, y en algunos lugares muy importantes de su espectáculo le dio una cara nueva, una lavada de cara. Es muy importante cuando uno espera un remate y aparece otro o aparece un tema de actualidad del día anterior, cantado por la murga, bien ensayado, genera realmente, en un espectáculo que ya de por sí era muy sólido, genera un efecto doble. Esto Asaltantes lo hizo, lo hicieron otros conjuntos también, creo que siguiendo un poco el ritmo de esta murga que marcó sin duda el concurso desde la primera vez que se presentó en el Ramón Collazo. Los Muchachos en parodistas, primer premio. El conjunto que tuvo las dos parodias más parejas. Yo creo que en cuanto a la comparación con los otros conjuntos de la categoría, fue el que tuvo en las dos parodias el espectáculo más redondo. La Historia del Cerro, la primera parodia, y sobre todo Gilda. Es una parodia, acá la elección de la parodia es muy importante también para lo que después el espectáculo a uno le permite sobre el escenario. Y Gilda tiene todos los elementos. Es una historia que aparece como muy cercana, de una figura que se transformó en un ícono popular, que tiene un final trágico, pero que tiene mucho como para ponerle humor en el medio de la historia y sobre todo permite un cierre musical imbatible. Las canciones de Gilda son hits, por lo tanto, musicalmente le dio a esta actuación de Los Muchachos un vuelo que realmente lo transformó, creo yo, en el espectáculo más efectivo de la categoría en el concurso. Un conjunto este de Los Muchachos, además con un plantel muy parejo. Tiene un plantel largo y muy parejo con varias figuras muy destacadas. En materia de comparsas, 40, 10, 80, también realizó un espectáculo muy redondo, de los más redondos de carnaval. Muy bueno en materia de texto, muy bueno en materia de puesta en escena, en cómo resuelven la escena constantemente y muy bueno desde lo musical. Realmente, vuelvo a destacar el trabajo de Juan Steiner, desde los arreglos musicales, desde lo bien que canta el coro y desde las buenas composiciones candomberas. Mención especial en este espectáculo para Valeria Ferreira. Tremenda actuación de Valeria Ferreira en este espectáculo Madraza que cuenta una historia, la historia de una mujer que son todas, la historia de una mamá vieja, de una referente barrial, de una mujer negra que, bueno, que dice mucha cosa y que deja mucho tema picando arriba del escenario. En materia de humoristas, ganaron los Chovis. Los Chovis que le han encontrado en los últimos años a ese juego del desacierto que ellos plantean en escena, de jugar al límite, de parecer que todo se va a desarmar, de que todo les va a salir mal, que siempre lo hicieron, siempre tuvieron mucha facilidad para hacer reír desde ese lugar, pero en los últimos años le encontraron ciertas prolijidades al espectáculo en materia de rubro, sobre todo que lo hacen competitivo en materia de concurso. Y eso permite que estén ganando por tercer año consecutivo estos Chovis, que la verdad tuvieron, si bien el espectáculo no es del todo parejo, en los picos altos lograron momentos de genialidad y de carcajada en el Ramón Collazo. Pensé que me ibas a decir algo, Julieta. Sí. Después de que pasara de la compañía, pero ya nos vas a contar, ¿cuál fue la sorpresa más importante de esta liguilla? Pero ya nos dirás. Perfecto. Hablo de la compañía, entonces. Revista, una categoría muy pareja, realmente muy pareja. En el caso de la compañía, una historia muy bien escrita, una historia que es un homenaje a Montevideo, pero que se desarrolla en el marco de un juicio, que al final no termina siendo un juicio, sino que termina siendo un juego entre los residentes de un manicomio. Es bien interesante porque enraban en ese juego y en esa sucesión de cuadros una especie de homenaje a Montevideo con una mirada bastante crítica sobre lo que pasa en esta ciudad con los manicomios. Es muy interesante desde el punto de vista textual y tiene
gran vuelo a nivel de baile, de música y de canto. Hay 2 cuadros bailados de la compañía que son una belleza. Uno es el partido clásico del Cerro, entre Cerro y Rampla, y el otro es el cuadro del manicomio. Bailando comunican, cuentan una historia bailando de una manera maravillosa, realmente de esas joyitas que deja este carnaval 2023. Hablando de joyitas y ya saliéndome, y antes de contestarle a Julieta, quiero decir que en materia de premios individuales, el premio individual más importante que da el jurado, que es el de figura máxima, se lo llevó Lucía Rodríguez. Lucía Rodríguez de Los Muchachos, que se transforma además en la 4ª mujer en obtener el premio de figura máxima de carnaval en 45 años que se entrega este galardón. Por lo tanto, vaya si será importante, más aún en una categoría que ha sido dominada por los hombres históricamente como la del parodismo. Julieta, ¿me preguntabas? ¿Cuál era para vos, en tu opinión profesional sobre esto, la sorpresa más grande de esta liguilla? Se han comentado muchas cosas, pero sé que en algunas categorías hubo sorpresas. Hubo sorpresas sobre todo en cuanto a puntajes, en cuanto a fallo. Hubo sorpresa en algunas paridades y en algunos rubros, sobre todo en textos, en algunos espectáculos. A ver, los 5 primeros premios yo creo que no son discutibles, más allá de que en algunas categorías había más de un conjunto que podía haber ganado. Me parece que la mirada sobre los textos de algunos espectáculos tal vez dejaron desacomodados a los seguidores, a los que están más en la comidilla de carnaval, sobre todo en parodismo, donde lo raro, no es raro que hayan ganado Los Muchachos, a mi gusto. Tal vez sea raro que hayan ganado en el rubro de música y no en el rubro de texto, donde para mí estaba el fuerte. Pero bueno, en definitiva el primer premio se dio para Los Muchachos. En materia de murgas también llamó la atención que tal vez La Gran Muñeca no ganara en el rubro 1, que es el rubro de música y arreglos corales, y que Asaltantes le ganara en ese rubro, y que sí perdiera Asaltantes o fueran desmedro en el rubro más fuerte que tenía para mí, que era el rubro de texto. Pero bueno, son esas cosas que para el gran público son la polémica y casi que una cuestión mínima, si tenemos en cuenta que lo más importante es que los primeros premios estuvieron lejos de las polémicas. Ahora, en cuanto a, y más allá del concurso, el destaque liguillero, yo vuelvo a insistir con algo que hablaba la semana pasada, el viernes pasado. Me parece que lo de Mi Vieja Mula, y más aún con la pasada que hicieron el sábado en el Teatro de Verano, es para prestarle atención porque, bueno, van por otro camino y sobre todo, y creo que es lo más importante cuando hablamos de carnaval, el carnaval es un reducto muy tradicional donde se castigan bastante los cambios, donde nos cuesta bastante porque hay mucho prejuicio, y creo que este tipo de espectáculos como el de Mi Vieja Mula, nos obligan un poquito a abrir la cabeza. Me parece que eso es lo más importante, que es el aporte más importante, y es un aporte que hace el carnaval también, no solo en el Teatro de Verano, sino en la recorrida de los conjuntos por todos los barrios. Un carnaval, y hablando de recorrida y hablando de barrios, que si bien en materia de concurso ya terminó, continúa. El carnaval termina el sábado que viene. Hay entrega de premios hoy en el Teatro de Verano, lo hubo ayer, lo hay hoy, primeros y segundos premios que van a recibir sus trofeos. Hay un espectáculo previsto para toda esta semana en el Teatro de Verano también, formato de tablado con precios populares, 6 conjuntos por noche, y hay actividad en la mayoría de los tablados, así que a consultar en redes y a través de internet las distintas webs de los tablados, porque hasta el día sábado va a haber actividad en los barrios. Yo me despido de esta columna compartiendo con ustedes un fragmento de la actuación del primer premio de Murgas en la retirada de Asaltantes con Patente. Una vez más, la voz se murguea.
Despedida de asaltantes y del MBD Noticias Central de hoy. Es verdad, Martín. Antes vamos a ver el estado del tiempo en Montevideo y área metropolitana. Importante porque estamos arrancando la semana, hay que saber dónde estamos. Sí. Mañana, martes 28 de febrero, una mínima de 17, una máxima de 32. Van a haber periodos nubosos y atención porque quizás a la noche haya formación de tormentas aisladas. Y ese pronóstico casi que se repite exactamente tal cual en el comienzo de marzo. El 1 de marzo, pasado mañana, día miércoles, que tendrá en Montevideo mínima de 21 grados y máxima de 33. Seguirá haciendo mucho calor y posiblemente precipitaciones y tormentas después del mediodía. Eso es verdad, Martín. Y el jueves 2 de marzo también bastante similar, con probabilidad baja de lluvia, pero una mínima de 20 y una máxima de 32. Y como siempre llegamos al final invitándoles a que se queden para ver Lado B, que empieza en instantes en la pantalla de TV Ciudad. Y nos reencontramos aquí mañana a las 19 horas con MBD Noticias, edición central. Hasta mañana. Que pasen lindo, gracias por estar. Familiares del joven asesinado por policías en el Cerro piden que las personas que vieron este episodio aporten sus testimonios sin miedo. Organizaciones aseguran que los abusos policiales en el barrio son moneda corriente. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado aprobó el informe de la Comisión de Ética Partidaria que apercibió al exministro de Ambiente, Adrián Peña. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, criticó a Mario Lallera por responsabilizar al exministro Bonomi en el caso que investiga las visitas del narco mexicano González Valencia a Moravito. El directorio del Partido Nacional analizó las derivaciones del caso Astesiano. Hubo cuestionamientos al sociólogo Gustavo Leal y al exfiscal Jorge Díaz. La fiscal Fossati solicitó imputar a otro excónsul uruguayo en Rusia por su participación en la red de tramitación de pasaportes. Con cambios al proyecto, se aprobó el pliego de licitación para la planta potabilizadora de Arasatí. Hubo reacciones del sindicato y del director por la oposición. Un relevamiento realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas concluye que este año la canasta de útiles escolares tuvo un aumento de 14,05%. En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, hacen un llamado a donar ya que las listas de espera aumentaron debido a la pandemia. El gobierno de El Salvador trasladó a 2.000 personas privadas de libertad catalogadas como pandilleros y pandilleras al centro de confinamiento del terrorismo, una nueva cárcel presentada como la más grande de América. Asaltante con patente, la compañía, los muchachos, los chovis y series 80 se llevaron los primeros premios del concurso de carnaval. Hoy columna con Juan Castel.